Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 8 de abril y los mercados hoy están de fiesta, mucha fiesta. Las bolsas de todo el planeta suben, Tokio más de un 5%, rebota el oro, el cobre, el paladio y sobre todo la plata, más de un 6%, y el petróleo resbala. ¿Y de qué manera? Un 20% en media esta madrugada ha caído, perforando anoche los $100 y ahora mismo lo tenemos en $94. Menudo respiro que se toman los mercados y menuda avalancha de liquidez que llega a todos los activos de riesgo. Y todo después de que Donald Trump haya acordado con Irán un alto el fuego de 15 días. 5 semanas después del inicio de la guerra, la República Islámica de Irán ha aceptado la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Hormuz. Todo sucedía momentos antes de que terminara el ultimátum. Sí, 90 minutos antes de que se cumpliera el plazo dado por Estados Unidos a Irán, Trump ha dado un giro, anuncia una tregua de 2 semanas. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que se para la guerra. No hay acuerdo definitivo, pero sí que hay un tiempo para seguir negociando esos 10 puntos que ha colocado sobre la mesa Irán. Entre ellos, el compromiso de Estados Unidos de garantizar que no habrá más ataques, el control continuo de Irán sobre el estrecho, la aceptación del derecho de Irán al enriquecimiento nuclear y el levantamiento de todas las sanciones. Pide también Irán el pago de indemnizaciones. Se está negociando y se van a negociar estos puntos. Y mientras se abre Hormuz y se evita ese ataque brutal, ese arrasar a la civilización iraní con que había amenazado el mandatario republicano horas antes. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en un comunicado asegura que los barcos van a poder atravesar el estrecho de forma segura y agradece los esfuerzos regionales para promover el diálogo. Insiste en iniciar a partir de ahora un diálogo serio. Las dos partes parece que vuelven a la casilla de salida para negociar ese fin de la guerra. Israel se suma al acuerdo, pero excluye su intervención en el Líbano. Netanyahu no cede, por lo tanto, en el Líbano. Pero ¿ahora qué? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues empieza una negociación mediada por el ministro de Pakistán. Comenzará este viernes en Islamabad. La mediación se la entrega Trump al vicepresidente J.D. Vance, el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y también a su yerno, a Jared Kushner. Este miércoles, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, va a ofrecer una rueda de prensa junto al jefe del Estado Mayor, el general Dan Kane. Será hoy para hablar de la situación de la guerra. Será en el Pentágono a las 8 hora de Washington, 2 de la tarde, hora española. Con esto, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que hay un auténtico rally en las bolsas y un desplome importante en el petróleo. Y los futuros en Estados Unidos y en Europa anticipan rally. Eva Villanueva, ¿qué tenemos? ¿Qué nos dicen las bolsas? Muy buenos días, pues lo estás definiendo desde los primeros compases de este día. Esa noticia que estaba esperando el mercado está hundiendo al precio del petróleo, $95,32 el barril de Brent, y euforia de cara a lo que puede estar a punto de venir con la reapertura inmediata del estrecho de Hormuz, algo que sobre todo se ansía y mucho en un Asia que hoy cotiza con verdadera euforia. El índice de Seúl, el Kospi surcoreano, se dispara a esta hora un 7%, el índice Nikkei en Tokio tampoco se queda corto, rebota un 5% a esta hora, y vemos también al Hansen de Hong Kong que vuelve tras las festividades de estos últimos días con subidas del 3%. Un escenario donde buscan los inversores ese alivio una vez que se reabra el estrecho, clave para la energía, para el gas, para el petróleo en los países asiáticos, y los futuros de Wall Street anticipan rally. Tras una jornada de tímidos cambios en los que se esperaba lo que iba a ser la decisión de Trump antes de finalizar ese ultimátum, los futuros del S&P 500 vuelan un 2,5% a esta hora, aunque va a ser la parte tecnológica, tal y como estamos viendo en tiempo real en Asia, la que mejor se comporte ahí. Los futuros del Nasdaq se disparan un 3% y vemos como Europa en apenas 2 horas va a subir con una apertura del 5%, según los futuros del DAX en Frankfurt y los futuros del Eurostock 50. Es una jornada de fiesta
en el que se siente alivio en los activos en los que el oro está subiendo un 2%, $4.800 y alcanza su nivel más alto en casi 3 semanas. Suspensión de ataques y escenario en el que se vuelve a barajar o vuelve a alimentarse una posibilidad de ver recortes de tipos este año. Eso frena al dólar, el índice dólar, el que enfrenta el billete verde frente a las principales divisas, retrocede. Ayer lo teníamos por encima de 100, a esta hora en 98,91 unidades, y vemos cómo en los bonos del Tesoro se registra precisamente ese cambio de ánimo en los inversores, los más sensibles a las políticas monetarias. Los de más corto plazo son los que lideran las ganancias. Cae la rentabilidad del Treasury americano a 2 años un 2% hasta el 3,72%, y también el 10 años hemos visto cómo ha retrocedido hasta el 4,26%. Los futuros de volatilidad del VIX, mirando al futuro del S&P 500, también se hunden un 11% hasta ahora, hasta los 22,12 en puntos, y vemos precisamente cómo en el apartado de divisas el euro dólar en 1,1678 unidades. Esta es la fotografía, esto es lo que está pasando en los mercados, es la reacción a esa tregua de 2 semanas y a la reapertura del estrecho de Ormuz. Son las 7:07, 6:07 en Canarias. Radio Intereconomía, el día nos trae más noticias. La Reserva Federal publica las actas de su última reunión de política monetaria. En la que mantuvo los tipos de interés en la horquilla del 3,5 y el 3,75%, a la espera de cómo se desarrollará este conflicto en Irán y de lo que pudiera durar la guerra. Mientras, algunos miembros del organismo, como el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, creen que la crisis energética provocada por esta guerra en Oriente Medio va a impulsar al alza la inflación. Está claro que la inflación puede superar el 3%. Creo que en estos momentos los mercados esperan que el IPC se sitúe en torno a un 1/4 de punto porcentual durante el próximo año, pero en realidad depende tanto de hasta qué punto suban los precios de la energía como de cuánto tiempo se mantengan altos o si vuelven a bajar. La Agencia Internacional de la Energía advierte de que estamos ante la mayor crisis energética jamás vista por el conflicto en Oriente Medio. Peor que las de 1973, 1979 y 2022, todas juntas. Su secretario general, Fatih Birol, señalaba en una entrevista antes de conocerse este alto al fuego entre Estados Unidos e Irán que podríamos estar ante un mes de abril negro si no se reabría el estrecho de Ormuz y abría la puerta a adoptar medidas para ahorrar petróleo y gas e incluso sacar al mercado una parte más importante de sus reservas estratégicas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Encuentro que se produce tras las amenazas del presidente de Estados Unidos de abandonar la alianza ante la falta de apoyo de sus miembros en la guerra contra Irán. Rutte llega hoy a la Casa Blanca, donde se va a reunir también con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y con el de Estado, Marcos Rubio. Aquí en España, el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, estrenará hoy su cargo en el Congreso en una comparecencia sobre los aranceles de Trump. Cuerpo acude a la Comisión de Economía de la Cámara Baja para informar sobre el plan de respuesta a esos aranceles y el relanzamiento comercial que el Gobierno aprobó el año pasado. La comparecencia tendrá también como telón de fondo el impacto económico de la guerra en Oriente Próximo, para el que el Gobierno ha aprobado medidas como la rebaja del IVA de las gasolinas. Ayer Bruselas, ojo, advertía a España de que bajar al 10% el IVA al combustible incumple la ley europea. Y hoy comienza la campaña de la renta 2025. Con la presentación de las declaraciones por Internet, en total más de 20 millones de contribuyentes están llamados a saldar cuentas con Hacienda en una campaña que se va a extender hasta el próximo 30 de junio y que estará marcada por unas previsiones de recaudación récord por parte de la agencia tributaria. Entre las novedades de este año destacan, entre otras, las deducciones al salario mínimo, la subida a las rentas del ahorro mayores de 300.000 euros o exenciones a ayudas por la dana o los incendios. Sin duda alguna, el termómetro de esta guerra es el petróleo. Ahora mismo cotiza el Brent en $25,04. Donald Trump, en su red social, ha dicho que este es un gran día para la paz mundial. Irán quiere que suceda, ya están hartos, y todos los demás también. Estados Unidos ayudará a descongestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz. Habrá mucha acción positiva, se ganará mucho dinero, es lo que acaba de decir Donald Trump en esa red social. Muy pendientes del precio del petróleo, es lo que estamos vigilando prácticamente
minuto a minuto y muy pendientes del resto de los activos, principalmente de las bolsas. El riesgo, el dinero, la liquidez está acudiendo y están volando, y algunas más que otras. Eva, empezamos por Tokio. ¿Cuánto sube ahora mismo? Bueno, pues tenemos a la plaza principal de Japón, el índice Nikkei, con subidas del 5,40%, 56.316 puntos, aunque el liderazgo y a la cabeza lo sigue teniendo el Kospi surcoreano. 7,14% de subida, 5.887 puntos. Ahora lo veremos con el fuerte tirón de la tecnología, pero también tenemos a Australia, el ASX 200, 2,66% de subida, hasta los 8.961 puntos. Importante, la plaza de India, el Nifty, 3,42% de subida. Se esperaba además, el Banco Central ha mantenido tipos, 23.911 puntos. Y atención, números verdes en China, Shanghái sube el 1,92% hasta los 3.964, pero el Hansen de Hong Kong, que vuelve a la negociación tras los últimos festivos, se dispara un 2,81%, 25.821 puntos. Cae el VIX de volatilidad, el índice del miedo, recorta frente a ayer casi un 3%, pero es que la última semana ha bajado un 11%, tiempo real 22,30 puntos, suben más de un 2% los futuros americanos. Más de un 3 sube el futuro del Nasdaq 100, el S&P 500 apunta a un alza en su futuro del 2,49% y el Dow Jones presenta una subida en su futuro del 2,30%. Europa literalmente está volando. Los futuros del DAX arriba un 4,88% y los futuros del Eurostock 50 arriba un 5,39%. El dinero intra, también los activos digitales. Bitcoin arriba un 4,44%, tiempo real 71.674 dólares. Y fiesta también para Ethereum, rebota un 7% y cotiza a 2.241 dólares. Esta es la fotografía. Fiesta, compras, apetito por el riesgo, subida impresionante de las bolsas, subida también de las materias primas, especialmente de la plata, y caída abultada del petróleo, que vuelve a los 95 dólares. Vamos a ir ahora a lo importante, al contenido, a las claves. Bueno, en Asia hablábamos de subidas, de fiesta y sobre todo aquí las tecnológicas están bailando. Pues sí, efectivamente va a ser uno de los sectores protagonistas a un lado y otro del mundo, y comienza con la fiesta en Asia. De hecho, tenemos al Kospi surcoreano liderando esos avances y dentro de esa plaza tenemos a los gigantes de semiconductores. SK Hynix, que se dispara a esta hora un 14%, Samsung un 7%, ambas por cierto ayudadas también por esos sólidos resultados de previsiones del primer trimestre de Samsung, que refuerzan el optimismo sobre el auge y demanda de la IA, aunque ayer cotizaba con poca fuerza esas previsiones. En Tokio tenemos a SoftBank, el gigante inversor, con subidas del 7%, Advantes 12%, Lasertec 9%, pero también en las plazas chinas, importante, SMIC con subidas del 9%, el tigre chino Zipu lo tenemos el 14%, y viendo también otro tipo de acciones como Alibaba, sube más del 6% a esta hora. Además de la tecnología, que está desatada, hay otras noticias. Atentos a los proveedores asiáticos de Apple. Están subiendo con toda la tecnología, al calor de noticias de que su teléfono plegable podría debutar ya en septiembre. Pues sí, era una noticia que se había puesto en duda y que tras la noticia publicada ayer por Bloomberg de que Apple presentará el modelo plegable en septiembre en esa línea del iPhone 18, se cotiza hoy en la sesión asiática. El gigante de la electrónica por contratos, Honghai, que es Foxconn, su nombre oficial, el principal ensamblador de iPhones, salta un 4,5%, y vemos al gigante de chips, al taiwanés TSMC, con subidas del 4,6%, pero también tenemos subidas de entre el 4 y el 6% para otras compañías chinas como Lens Technology, Geertech, Luxshare Precision, que se convierten en otra de las grandes protagonistas en Hong Kong. AC Technologies, que son todas las que forman parte de esa cadena de producción del gigante de la manzana, tan pendiente, por tanto, de ese mercado asiático. Las tres últimas que decíamos suministran cámaras, audios,
y otros componentes de iPhone. También en Japón tenemos a títulos como Murata, que es otro de los protagonistas en esa cadena de producción de Apple, que está subiendo hasta ahora un 6%, o la surcoreana LG Innotech también sube 6%. Bueno, atentos a las acciones de Kioxia, que alcanzan máximos históricos por un posible dividendo. Las acciones del fabricante de chips que se disparan un 17% después de que el diario Nikkei haya informado que está considerando abonar su primer dividendo, mientras se ve impulsado por la gigantesca y enorme demanda de chips de memoria y la industria de la IA. Cotiza 27.310 yenes en comparación con lo que que ha sido su máximo histórico. La acción sigue el repunte general del mercado, además, mientras busca reducir deuda y aumentar los flujos de efectivo. Saltamos al inmobiliario. China Bank, que busca aplazar el pago de un bono para evitar el default. Pues sí, según fuentes citadas por Bloomberg, la promotora inmobiliaria China Bank habría trasladado algunos de los tenedores de bonos que está intentando prorrogar el bono en yuanes que vence este mes, ofreciendo reembolsar el 40% del capital por adelantado en un nuevo intento por evitar esa quiebra, ese default. Bank está considerando ofrecer las mismas condiciones que en ocasiones anteriores para prorrogar otros 3 bonos por un año, lo que pone de manifiesto que una empresa en el epicentro de la crisis inmobiliaria de China sigue enfrentándose a los problemas de liquidez. Todo en una mañana donde además ha hablado el presidente de China, Xi Jinping, hablando de cómo hay que reforzar la economía del país y se necesita enfatizar, dice, el crecimiento impulsado por la demanda con reformas transformadoras, el empoderamiento tecnológico y la apertura a la cooperación. Bueno, terminamos en la India. Tocaba decisión de tipos de interés. Su Banco Central ha mantenido sin cambios el precio del dinero, aunque sí hay presiones inflacionistas. Pues sí, de hecho, lo que acaba de comunicar el Banco Central del país, que dirige Narendra Modi, es que el repunte de los precios mundiales del crudo, agravado por esas importantes interrupciones del suministro, ha inclinado los riesgos hacia la inflación al alza y el crecimiento hacia la baja. El Banco Central deja así los tipos de interés en el 5,25% en un escenario donde el fuerte crecimiento le permite mantener esa política monetaria restrictiva, cumpliendo así con lo esperado y en un contexto donde la inflación al consumidor ha aumentado por cuarto mes consecutivo. Se situaba en el 3,21% en febrero frente al 2,75% del mes anterior. Bueno, decíamos que los futuros hoy en Estados Unidos vienen con subidas. Los del S&P 500 vienen con un rebote del 2,54%, los del Dow Jones del 2,33% y los del Russell 2000 casi del 4%. Hoy conoceremos solicitudes semanales de hipotecas, actas de la reunión del Comité de Mercado Abierto de la FED y también estaremos muy al tanto a las palabras de Christopher Waller, que es miembro del organismo. Ayer, el mercado terminó muy planito, signo mixto, subidas del 0,10% para el Nasdaq, del 0,08% para el S&P 500 y el Dow Jones bajó, Roberto, un 0,18%. Así es, Susana, la incertidumbre por el conflicto de Irán se reflejó en los mercados. El anuncio de la tregua ha hecho que los precios del petróleo se desplomen, con el barril West Texas llegando a caer un 19% y el Brent entre un 12 y un 13. Quien más nota esta bajada en el crudo son las compañías petroleras. Chevron cae más de un 4% en After Hours y Exxon más de un 5%. Otro de los sectores que más destacó fue el de salud. Empresas como United Health o Humana subieron casi un 10%. Otras aseguradoras como CVS Health subieron un 6% después de que el gobierno haya aumentado los niveles de pago de Medicare Advantage para 2027 a un nivel mucho mayor de lo esperado. Estos pagos aumentarán hasta el 2,48% frente al 0,09% que se había propuesto en enero. Eso sí, la compañía más alcista en el Standard & Poor's es Paramount. Sus acciones han disparado más de un 10% después de que la compañía ha afirmado que ha recibido compromisos de capital de fondos del Golfo, como el Public Investment Fund de Arabia Saudí o el Imad Holding Co., con sede en Abu Dhabi. Se prevé que respalde 24.000 millones de dólares. Bueno, lo contábamos en la crónica de Asia. Apple estrenaría su iPhone plegable en septiembre y esto a la tecnología le ha gustado. La compañía evita así la preocupación que había en torno a este producto, ya que tal como publicó Nikkei Asia, esta podría enfrentar retrasos por problemas en ingeniería. La firma de Cupertino es protagonista también porque Anthropic le dejará a ella, a Amazon y a Microsoft probar su modelo de IA Mythos más potente a través del proyecto Glasswing. La tecnológica de Ariamodei quiere preparar a estas compañías
para posibles ciberataques. Bueno, atentos también a Ford. Lo cuenta en exclusiva de Wall Street Journal. Dice que va a solicitar la exención del arancel al aluminio. Un material que está grabado en un 50%. La compañía solicitará esta ayuda a la administración Trump después de que 2 incendios en su planta de laminación de aluminio Novelis hayan interrumpido la fabricación de su camioneta F-150. La idea de la empresa ha sido compensar esto con el aluminio que proviene de Europa. Bueno, y ayer martes hubo también datos macroeconómicos, el más destacado la encuesta de empleo ADP. Según el dato, esta semana se han creado 26.000 nuevos empleos. También conocimos pedidos de bienes duraderos de febrero, que ha descendido un 1,4%, lastrado por la caída de los pedidos de equipos de transporte. Así analizaba Austan Goolsbee, presidente de la Reserva Federal de Chicago, el momento de la inflación. La inflación está muy por encima del objetivo. Tenemos un objetivo de inflación del 2%, estamos muy por encima de ese objetivo. Y el desempleo es extraordinariamente bajo en términos históricos, así que es bastante obvio que en un entorno como ese tendríamos que subir los tipos y teníamos que subirlos mucho, porque tenemos que frenar la inflación y contamos con un colchón muy amplio. El mercado laboral está más en auge que nunca. Son las 7:24. Miramos a Europa. Y en Europa los futuros vienen literalmente tocando el cielo con los dedos. El del DAX arriba un 5% y el de Eurostock 50 arriba otro 5%. ¿Qué esperar para el día de hoy? Además de compras, ánimo, alegría. ¿Tienes algo en agenda? Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días. Pues tenemos algunos datos macroeconómicos, pero se quedan eclipsados ante esa noticia de la tregua en Irán. Vamos a conocer el índice de precios de producción y las ventas minoristas de febrero en la eurozona. También conoceremos la evolución en febrero de los pedidos de fábrica en Alemania y el saldo de la balanza comercial en Francia. Estaremos pendientes en España de Puig. Las negociaciones de fusión entre Puig y Estée Lauder podrían verse allanadas ante una reforma legislativa lanzada por el Ministerio de Economía para facilitar que las firmas cotizadas en la bolsa española puedan tener al mismo tiempo sus acciones negociadas en otros parques internacionales fuera de la Unión Europea. Según publica hoy el diario Expansión, el Gobierno tiene en marcha una modificación legislativa que regularía la potencial cotización paralela en España y Estados Unidos del grupo resultante de una integración entre Puig y Estée Lauder, que sería extensible a cualquier otra empresa que decidiera también realizar este tipo de operación. Una operación que sería positiva, según nos explicaba Manuel Pinto, jefe de análisis de XTB. Nosotros pensamos que la operación puede facilitar competencia con gigantes mundiales, por ejemplo contra L'Oréal, gracias a unas mayores inversiones en publicidad, una mejor diversificación geográfica, aunque la clave es la valoración que se dé por la compañía, ¿no? Que parece que se quedará por debajo de lo que salió a cotizar en bolsa, pero aún así un movimiento que nos permite ver un crecimiento en áreas en los que Estée Lauder está flojeando más y en los que entre ambas compañías creemos que sería una fusión muy interesante y que desde luego provocaría sinergias muy positivas para los inversores. Ayer Puig recortaba un 1,94%, mientras se están desarrollando esta semana en Nueva York negociaciones entre la familia propietaria de Puig y la familia propietaria de Estée Lauder sobre los términos de una eventual integración de los dos grupos de belleza. Y tenemos otro valor protagonista, Monte dei Paschi di Siena, y un nombre propio. El Consejo de Administración de la entidad ha destituido al director general del banco, Luigi Lovaglio, por justa causa. Esta decisión se ha producido después de que el Consejo ya lo hubiera destituido de su cargo de consejero delegado y suspendido de su puesto de director general el pasado 25 de marzo. Vamos a seguir también muy de cerca el movimiento de la renta fija. El rendimiento del bono a 10 años alemán ayer recortó de forma moderada, pero sigue por encima del 3%, en el 3,06%. El de Reino Unido en el 4,94%, arriba la rentabilidad, y el de Francia en el 3,77%. En el día de ayer, caídas y mucha prudencia. El mercado estaba preocupado por esa amenaza de Trump, diciendo que iba a morir, iba a arrasar con toda una civilización. El IBEX 35 cedió al cierre un 0,64%, hoy parte desde los 17.444 puntos. Sí, fue una jornada muy volátil. El selectivo llegó a subir más de un 1,4% para cerrar después
con descensos. El giro a la baja se producía porque había grandes valores como Santander o Inditex que giraron también en su tendencia. Santander perdió un 0,95, Inditex se dejó un 1,22. Caían con fuerza algunos valores del sector turístico. Por ejemplo, Amadeus perdió un 2,7 o IAG que bajaba un 1,9. Entre los rezagados también se coló Repsol que perdía un 1,32%. En positivo cerraban la mayoría de los bancos. Lo mejor lo vimos en Unicaja que subió un punto porcentual y vimos a Celnex ganar un 1,3%, impulsado por los resultados de la italiana Inwit. En Europa la sesión también terminaba con descensos. El DAX alemán perdía algo más de un punto porcentual, París se dejaba un 0,7, Milán casi un 0,5% y Londres un 0,84. Ayer vimos una OPA millonaria, la lanzada por el fondo de Bill Ackman, Pershing Square, sobre Universal Music Group. Las acciones de la empresa de derechos musicales se disparaban un 11% ante la oferta en efectivo y en acciones valorada en 55.700 millones de euros. La OPA impulsaba además a dos accionistas destacados de Universal, como Vivendi, que subió un 10%, o Bolloré, que ganó casi un 4%. Y en el sector de semiconductores destacaron las caídas de ASML Holdings, perdía el grupo tecnológico algo más de un 4% por la posibilidad de que Estados Unidos adopte nuevas restricciones a la exportación de chip a China. Bueno, es muy importante ver cómo se han comportado los flujos de capital en las últimas semanas. Ayer se publicaba la encuesta de Bank of America. Dice que los reembolsos derivados de la guerra de Oriente Próximo se han dejado notar en la mayoría de los activos durante estas dos últimas semanas, pero especialmente los fondos cotizados de renta variable europea. Sí, sufrieron la mayor salida en una semana desde diciembre del año 2024, 1.800 millones de dólares. Se trata de la segunda semana consecutiva de ventas netas, después de 29 semanas seguidas de suscripciones. Es la encuesta de Bank of America. Ojo, porque los bonos gubernamentales sí que han registrado entradas. Vivieron su mejor semana desde abril y la octava mejor semana consecutiva. 7:30, esto es Radio Intereconomía. 7:32, 6:32 en Canarias. Análisis con Gustavo Martínez, gestor patrimonial y experto en bolsa. Gustavo, ¿qué tal? Buenos días. Hola Susana, buenos días, ¿qué tal todo? Bueno, fiesta. Me da la sensación de que hay mucha liquidez y que había muchas ganas de escuchar noticias positivas para entrar a comprar en auténtica avalancha. ¿Cómo interpretas la reacción de los mercados? ¿Cómo lo ves? Bueno, como lo acabas de definir tú, como si estuvieras metiendo agua comprimida en un bote y de repente quitaras el tapón, ¿no? Y eso es lo que parece que está pasando. Realmente el mercado, pues, obviamente, pues acoge con muy buena apetito por el riesgo el hecho de que se vuelva a reanudar el paso por el estrecho de Hormuz. Yo creo que el alto el fuego sigue dejando a Estados Unidos e Irán sumidos en un profundo dilema, pero por lo menos se gana tiempo, ¿no? Y por lo visto, pues Pakistán ha tenido que intermediar muy positivamente a favor de Estados Unidos, lo cual sí, es todo rarísimo, ¿no? Parece que es una especie de circo, pero bueno, al final es un escenario que yo creo que todos consideramos el único escenario probable. Es decir, realmente que el petróleo fluya por el estrecho de Hormuz es algo que tiene que suceder más tarde o más temprano, porque por ahí pasan 20 millones de barriles de petróleo que aproximadamente responden por el 20% de la producción mundial de petróleo diaria, con lo cual es algo que más o menos todos descontábamos y que el mercado estaba esperando. Es lógico que vuelva al júbilo, pero lo curioso, no curioso, pero sí bastante revelador, es que a pesar del apetito por el riesgo, los bonos americanos han disparado. O dicho de otra manera, los rendimientos de los bonos han caído. Es decir, en un escenario de apetito por el riesgo, se han comprado bonos americanos cuando tradicionalmente suelen cubrir sobre ese riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque, como yo he dicho muchas veces, y aquí contigo, Susana, lo que los bonos descuentan o anticipan, o a lo que a los bonos les preocupa, no es tanto el problema de la guerra de Irán, sino la inflación que puede subyacer de ahí. Y eso es lo que realmente está animando a Trump a tomar medidas rápidas en favor de una solución, ¿no?
Entra dinero en bolsa, entra dinero en los bonos, ¿y cómo se está comportando en esta crisis, en este cese o en esta tregua el dólar? Porque ha sido otro de los activos protagonistas en esta guerra, donde hemos visto que ha ocupado el lugar del oro y el dinero ha buscado refugio en la divisa por excelencia, en el dólar. ¿Cómo lo está haciendo en estas últimas horas el dólar? Bueno, tú fíjate que el dólar ha sido, como bien dices, un activo refugio, pero solamente en concepto de liquidez, porque los bonos se han vendido. Es decir, todo lo que tuviera un vencimiento más allá de varios días, pues se han vendido, ¿no? Porque preocupaba la cotización de la inflación más allá de la pura intercambio que realiza el dólar en spot, ¿no? Entonces, obviamente, pues ahora, pues como vemos el resto del mercado subir, estamos viendo al petróleo desplomarse con caídas ya por debajo de los $100, con caídas de más de un 10%, al oro y los metales volando, porque el oro está subiendo un 2,5%, la plata subiendo un 5, más de un 5, más de un 6, previsiblemente esto va a seguir subiendo y probablemente a medida que se vayan conociendo más soluciones en favor de un acuerdo más global, pues el dólar irá perdiendo valor y irá cotizando otra vez aquellos activos que tratan de refugiar a más largo plazo contra la pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Pero, de todas maneras, Susana, no descartemos seguir viendo volatilidad. Los próximos días llevamos un mes y pico ya con el famoso taco de Donald Trump, que no es otra cosa que primero amenazó fuerte. Ya has visto todos los tuits aberrantes que han puesto, porque son tuits aberrantes, al margen de la estrategia que ha puesto en los últimos días, ¿no? De si vamos a arrasar con la civilización, vamos a convertir aquello en un demonio, en un infierno, en fin. Luego, después de eso, recula rápidamente, vuelve a apretar, vuelve a recular, en fin, ya sabemos cuál es la estrategia famosa de taco, ¿no? Que, bueno, pues hasta ahora no parece que le esté saliendo mal, pero al margen de la estrategia, Susana, yo lo que creo es que quien dicta aquí las normas no es Irán ni Estados Unidos. Quien dicta las normas es el mercado. Y cuando el mercado te ha puesto en tu sitio con bonos disparados en 30 años americano por encima casi del 5%, en 10 años por encima del 4,5%, entonces al presidente de los Estados Unidos, por mucha agresividad que tenga, le obligas a recular porque los déficits están disparados. Y entonces el mercado te dice, oye, tú haces esto, tú sigues haciendo el tonto, pero te va a comprar bonos americanos quien yo me sé, ¿no? Entonces, bueno, es que al final estamos viendo que detrás de esta tregua hay una razón económica, ¿no? Está la economía, son los mercados, es el petróleo quien realmente manda y el que está marcando el parte de guerra, ¿no? Y la actuación de Donald Trump. Y entiendo que luego después, pues temas de popularidad, elecciones de segundo mandato, pero lo primero es la economía y los mercados, el bolsillo. Siempre es así, Susana. O sea, cuando decimos que el mercado va muy por delante de todo lo demás, Sí. decimos que el mercado va muy por delante de todo lo demás. Y si el mercado te está diciendo, mira, tú haces esto, pero te vamos a financiar a unos tipos que vas a alucinar, entonces el presidente de los Estados Unidos no tiene otra que recular porque su popularidad cae. Porque a los americanos lo que les preocupa es que el déficit se dispare. ¿Y cómo no les va a preocupar si tienes un déficit estructural del 7% más una guerra que vale $1.000 millones diarios? Es que eso no hay por dónde cogerlo. Dos cositas más. Mira, ahora cuando hablabas del déficit y de la deuda, he leído durante todos estos días pues algunos artículos que comparaban la situación de ahora con otras crisis energéticas de años anteriores, la de los años 70, por ejemplo, y decían que la situación no tenía nada que ver porque ahora los gobiernos de todo el planeta están 3 veces más endeudados que hace 3, 4 décadas. Entonces, la deuda era el 20% del PIB en la mayoría de los países desarrollados y ahora supera el 100% del PIB. Entonces ahí los gobiernos tienen menos herramientas, menos armas para contrarrestar esa subida importante de la energía. Están atados completamente, ¿no? Sí, desde luego el problema es un problema exponencial. Es cierto que también la tecnología ha avanzado mucho y a largo plazo tiende a ser deflacionaria y eso puede amortiguar el precio de la deuda, pero en general lo que el mercado percibe es que no se puede sobrevivir si no es impagando la deuda de manera oculta, porque la deuda, aunque la gente no lo crea, se impaga. La deuda se impaga vía inflación, porque la inflación no es otra cosa que el incumplimiento de los términos al deberte yo menos en términos reales, aunque en términos nominales te devuelva la misma cantidad de papelitos verdes, ¿no? Denominando papelitos verdes como dólares, ¿no?
Entonces, sí, efectivamente, pues tienes razón. Cada vez el problema va mayor, la deuda americana va cerca de los 40 billones de dólares ya, y eso no solamente sucede en Estados Unidos, también lo tenemos en China, también lo tenemos en Japón, estamos en Europa parecidos, bueno, en fin, y sobre todo el problema de los déficits, que no veamos que los déficits se resuelvan, que ese es el gran problema, ¿no? Una cosa más, hemos visto en esta guerra, en estas 4 o 5 semanas, que el oro ha bajado desde los máximos y el petróleo ha sido el auténtico gran protagonista. ¿Crees que el petróleo debería sustituir al oro en las carteras de inversión? Bueno, yo no creo que debiera sustituir al oro nunca, porque el oro no debería de desaparecer de ninguna cartera de inversión. Debería estar permanente en cualquier cartera de inversión, y en función de cómo comprendas la tesis de inversión, pues en mayor o menor medida, pero desde luego que no tenga un mínimo de un 15 o un 20% de oro en su cartera ahora mismo no ha entendido nada. Y lo peor de todo, Susana, es que la gran mayoría no ha entendido nada, porque la gran mayoría no tiene ese 15 o ese 20% de oro en la cartera, teniendo en cuenta lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Que el gran problema de todo, más que la guerra de Irán, más que todos los conflictos geopolíticos que vamos a vivir de aquí a los próximos 10 años, más que cualquier tensión del petróleo que vamos a seguir viviendo, por supuesto, no os quepa ni la menor duda, es cómo van a reducir los estados esta enorme deuda, si no es reduciendo unos déficits imposibles de reducir, porque los déficits no es que sea voluntad del político querer reducirlo, es que es incapacidad del político poder reducirlo. Entonces, claro, si tú entiendes que el oro es una medicina contra esa incapacidad, pues entiendes que tienes que llevar oro, ¿no? Pues Gustavo Martínez, está apasionante los mercados, la economía, y bueno, esto estoy muy bonito para contarlo desde aquí, desde la barrera, para contarlo y para vivirlo. Oye, gracias Gustavo, cuídate mucho, nos vemos pronto, un abrazo. Gracias Susana. Gracias, chao, adiós. Vamos con los diarios y empiezo con Expansión. Puig, Estela Lauder, Economía allana la fusión, modificará la ley de bolsa para facilitar que se cotice a la vez en España y en Estados Unidos. Gómez Acebo asesora a los independientes de Puig en la operación y cuenta que la fusionada cotizará en BME y en el NISE, como hacen respectivamente Puig y Estela Lauder. Más cosas que cuenta este diario. Técnicas Reunidas vende a Mineras de Australia su patente de tierras raras. Audax sella un acuerdo con Más Orange. El fondo Pershing ofrece 55.000 millones por Universal Music, y también destaca que Indra, Navantia, Santa Bárbara y Airbus van a por la nueva defensa sostenible. Muy interesante en el diario Expansión la tribuna que escribe Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano. Se pregunta ¿qué ha conseguido Trump con los aranceles un año después? Dice que, decía Montaigne, que el mayor enemigo de la verdad no es la mentira, sino la ilusión de saber la verdad. También dice que Montesquieu afirmaba que el comercio representaba una cura para los perjuicios más destructivos. La historia cuenta le ha dado la razón, porque los productos se importan más caros, lo que empobrece a los consumidores norteamericanos. Explica el autor 6-7 razones que echan para atrás los aranceles de Donald Trump. Vamos ahora con el diario 5 Días. Escribano abre la puerta a retomar la operación de venta a Indra. Los hermanos replantearían la fusión si hay una buena oferta y reclaman su segundo consejero tras la salida del presidente. Bruselas advierte a España de que bajar el IVA al carburante choca con sus normas. El Ejecutivo español alega que la medida es totalmente coyuntural. Más cosas que destaca. La rentabilidad de las letras toca el nivel más alto desde el año 2024. Iberia reanuda los vuelos a Venezuela 4 meses después. Talgo aprueba un dividendo del 30% de beneficios. Bankinter rebaja la factura fiscal gracias a la fusión con Evo. Y también cuenta que Digi desafía la incertidumbre y prevé su debut en bolsa para finales de este mes. En el diario El Economista vamos con los titulares. Dice que Hacienda prorroga los módulos de autónomos sin el Congreso. Esquiva el no al decreto que contiene la medida mediante una nota informativa. Mercadona es el segundo súper del mundo en ventas por trabajador. La ley antiblanqueo exigirá identificar a quien use criptomonedas. Y destaca también que Europa afronta una crisis de suministro de diésel y de queroseno por Hormuz. Y como no, toques el bolsillo.
empieza la renta, lo que hay que revisar para confirmar el borrador. Los salarios bajos pagarán 350 euros más de IRPF por la inflación. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Adelante. El País señala en su portada: Trump antes del ultimátum morirá toda una civilización. Estados Unidos e Israel lanzan una oleada de ataques contra instalaciones civiles de Irán antes de la finalización del plazo que dio la Casa Blanca para la reapertura del estrecho de Hormuz. La portada del Mundo pone el foco en la trama Ábalos y dice que Jessica y el clan de Ábalos retratan las vergüenzas de la era Sánchez. La examante reconoce que recibió dinero, cobró sin ir a trabajar y el piso gratis. Él siempre sufragaba los gastos, según dijo Jessica. También hay espacio en la portada para lo que está ocurriendo en Estados Unidos y la situación de Donald Trump, que no contenta ni a figuras MAGA ni a demócratas que piden su destitución. La acusan de genocida tras amenazar con aniquilar a toda una civilización. La Razón también pone el foco en el juicio de la trama Ábalos. El hermano de Koldo agita los pagos en sobres de Ferraz. Joseba García admite en el juicio que acudió a la sede para recoger sobres con dinero para el asesor de Ábalos. Torres se ocupó del contrato a la trama tras la queja de Koldo y Armengol descarga la contratación en los técnicos. Con el mismo tema del resto de la prensa nacional sale la portada del ABC que dice: la trama Ábalos confirma en el Supremo los sobres de Ferraz. El hermano de Koldo García admite que fue al menos 2 veces a la sede del PSOE para recoger dinero y el hijo del exministro asegura que tuvo que hacer un préstamo a su padre por su mala situación económica. Y ahora nos vamos a Estados Unidos para comenzar el repaso de la prensa internacional, donde The Wall Street Journal titula: el día en que la amenaza de Trump a Irán conmocionó al mundo. Al afirmar que toda una civilización moriría si no se llegaba a un acuerdo, el presidente desató una frenética ola de especulaciones a nivel mundial. Mientras tanto, The Washington Post destaca que Trump acepta suspender los ataques durante 2 semanas. Si Irán abre el estrecho de Hormuz, que menos de 2 horas antes de la fecha límite de las 8 de la noche que el presidente Donald Trump había fijado, pues se llegó a un acuerdo al alto al fuego. El New York Times dice que habrá 2 semanas de negociaciones después del acuerdo de alto al fuego. Nos vamos al principal repaso de las cabeceras europeas. En Alemania, Handelsblatt señala que los precios del petróleo se desploman tras el anuncio de alto el fuego debido a la guerra con Irán. El tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz se ha visto prácticamente bloqueado, pero ahora hay esperanzas de que la situación mejore. Frankfurter Allgemeine, por su parte, señala que las 2 semanas de fuego intenso aún son posibles y gran parte del incendio sigue activo. Irán permite el paso de petroleros de nuevo. La Casa Blanca avisó: nunca subestimes a Donald Trump, pero el plan de 10 puntos de Teherán plantea importantes desafíos para Estados Unidos. Reino Unido, The Times lleva portada a Rachel Reeves, acusada de bloquear una inversión de 17.500 millones de libras en el Mar del Norte. Y Financial Times, por su parte, destaca que los ingresos de Perplexity aumentan un 50% tras su transición de la búsqueda a los agentes de IA. Y terminamos en Francia. Portada de Le Monde pone el foco en el conflicto de Irán y Estados Unidos, guerra con Irán. Donald Trump ofrece un plazo de 2 semanas para la diplomacia. Israel declaró que apoyaba el acuerdo, pero afirmó que sus operaciones en el Líbano no se verían afectadas. Y Les Echos señala que el alto el fuego dispara a las bolsas asiáticas. Los índices Nikkei y Kospi subieron más del 5% al caer el precio del barril de petróleo por debajo de los $100. Sin embargo, los analistas señalan que la vuelta a la normalidad en el estrecho de Hormuz podría tardar varios meses.